Y vamos a leer en la palabra del Señor. Aleluya. Gracias, chicos. Padre, en este momento vamos a escuchar tu palabra. Queremos rogarte, Dios, que puedas bendecir nuestras vidas. Y en tu nombre, Señor, queremos presentarte nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y pedirte que nos hables en esta mañana de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ahí vamos a ir corrigiendo un poquito el audio. Escucho el bastante feíto. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Yo siento que me estoy recontraturriendo acá arriba. Pero, ¿saben qué? En este mes, de manera especial, usted va a recordar, no va a recordar, se va a encontrar diferentes menciones. A ver si vamos a ir mejorándolo. Sobre lo que en este tiempo se va a estar celebrando, que es el mes de la familia. ¿Sabía que octubre es el mes de la familia? No se ponen de acuerdo puntualmente ni quién lo inventó ni por qué lo pusieron en este mes, pero la mayoría coincide que como también es el mes que tiene el Día de la Madre, entonces es muy probable que esté todo muy relacionado. Y bueno, a mí me gustaría hablar puntualmente algo en esta mañana relacionado con el tema, y quisiera arrancar por el lado de los hijos. Así que pensando en la familia, pensaba en darle este mensaje a la iglesia con respecto a los hijos. Y una palabra puntual de parte del Señor, creo que para nosotros como iglesia que nos puede ser de mucha utilidad. Amén. Y para eso vamos a estar viendo en la palabra del Señor un caso de padre, hijo y un problema y una solución que viene de parte de Dios, que está en el Evangelio de Marcos, un milagro de Jesús. El Evangelio de Marcos capítulo 9, búsquelo, anótelo, y vamos a leer el pasaje completo sobre este milagro. Así que preste mucha atención a la pantalla o a su Biblia si es que lo tiene ahí. Vamos a leer a partir del versículo 14, y dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vamos a terminar el pasaje. Dice así: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte:
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Terrible pasaje, una historia impactante que en la medida que usted lo lea y lo relea va a ir viendo lo escabroso, lo tétrico, lo doloroso que es este pasaje y se va a ir dando cuenta del gran milagro que hizo Jesús en este momento y más allá de lo ampuloso, de lo detallista, de lo morboso por lo menos que parece resultar la descripción, más allá de todas estas cuestiones, vamos a ver que Dios acá se glorificó de una manera tremenda y si este milagro está registrado en este momento en la palabra de Dios es porque tiene alguna connotación o alguna enseñanza espiritual para nosotros hoy en pleno siglo XXI. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, no? Para que nos pongamos un poco en contexto, les quiero comentar que Jesús recién acababa de bajar del monte donde había estado con 3 de sus discípulos y allí había ocurrido el fenómeno, el milagro, el hecho prodigioso de la transfiguración, ¿se acuerdan? Jesús subiendo al monte, un tiempo de gloria tremendo, bajó la presencia de Dios, Elías, Moisés, un entusiasmo bárbaro que se querían quedar a vivir los discípulos allí en el monte. Pero bueno, había que bajar de vuelta al valle. Y allí se encontraron un cuadro realmente, te diría, graficante de lo que es la realidad de estos tiempos. Y la realidad de estos tiempos consiste en lo siguiente. Miren, encontró a los escribas, a una multitud para empezar, a los escribas, representantes de lo que sería en ese momento la ortodoxia y la religión formal y oficial. Encontró a los discípulos también, encontró a un padre desesperado, encontró a un hijo con problemas y encontró al diablo haciéndose la fiesta en medio de todo esto. Esto me hace acordar muchas veces a situaciones bastante parecidas y familiares que podemos vivir nosotros, ¿no? Porque teníamos una situación de crisis donde un padre desesperado con un hijo que tiene problemas viene a buscar ayuda. Y donde hay una multitud que es testigo pero no puede hacer nada, ¿y a dónde va a buscar ayuda? En ese momento estaban los discípulos, lo que cual nosotros que somos discípulos tranquilamente podemos llegar a estar en ese mismo lugar, la iglesia. Pero en ese grupo de religiosos donde estaban los discípulos también estaban los escribas, gente de Dios, gente que entendía la palabra, que por algo se llamaban escribas, estaban con la Biblia todo el día estaban con la Biblia. Y entonces tenían una situación de problema ellos ahí y los escribas y los discípulos en conjunto, que representan de alguna manera la iglesia, no solo no podían darle una solución al que tenían problemas en ese instante, sino que entre ellos tenían una interna que realmente daba mucho que hablar y era una vergüenza para toda la multitud que en ese momento estaba observando. Porque dice que los discípulos disputaban con los escribas. Llegó Jesús y encontró a los escribas disputando con los discípulos. ¿Qué quiere decir? Discutiendo, no poniéndose de acuerdo. Algunas traducciones de este mismo pasaje dan a entender que los escribas se estaban burlando de los discípulos. ¿Y por qué se estaban burlando? Porque los discípulos no podían no podían ayudar a ese muchacho que estaba en problemas. Yo le digo muchacho, pero básicamente era un niño, un preadolescente, 12, 13 años quizás. Entonces, un padre desesperado que va a buscar ayuda, los discípulos que estaban cerca de Jesús, los escribas que conocían la escritura, la ley, la doctrina, todo, ninguno le podía dar una solución y entre ellos se peleaban. Unos que intentaban y los otros que probablemente se burlaban. Es muy probable que los otros le dijeran a los escribas, ¿vieron? Al final, ustedes con esta onda de Jesús y que vienen a rompernos las esquemas y que vienen atentan con nuestra tradición y con nuestra manera de hacer iglesia, no pueden hacer nada ante esta situación. Y estaban ahí, en plena disputa. Y acá
si yo quisiera cortar este mensaje acá, cosa que no voy a hacer, así que no se ilusione, podría decirle que es justo que llegó Jesús. Cuando parece que todo se complica y cuando nos supera la situación, ahí aparece el Señor en escena, ¿no? Menos mal, vino a salvar el día como el héroe, ¿no? Apareció en el momento justo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si los escribas, que eran gente celosa de la ley, en lugar de avergonzar a los discípulos que estaban ya a capa caída porque las cosas no salían como ellos esperaban, ¿por qué no liberaban ellos al muchacho? ¿Por qué no lo liberaban? Si ellos creían también en el poder sobrenatural y creían en el accionar del enemigo. La Biblia nos da un detalle. El padre, cuando comenta qué es lo que le pasa al muchacho, dice, un espíritu mudo lo tiene, un espíritu sordo y mudo. Y según la tradición judía, para liberar a una persona en aquellas épocas, hacer un exorcismo, porque básicamente era lo que hacían, tenían que saber el nombre del demonio. Entonces, porque de esa forma se lo podía expulsar, ¿no? Entonces, se le decía el nombre del demonio y se lo echaba afuera. Imagínate con un demonio mudo. ¿Qué iban a hacer? Entonces, para ellos era un caso imposible. Imposible. Ese chico estaba condenado a vivir una vida de condenación, de opresión, de esclavitud espiritual, porque los hermanos no podían hacer nada, porque según su tradición lo tenían que escuchar hablar al demonio, si no, no servía. Y esto por ahí explica un poco a veces por qué Jesús en un otro episodio habla con el endemoniado, con el demonio, y le dice, ¿cómo es tu nombre, no? ¿Jesús necesitaba saber ese nombre? Seguro que no, pero los que estaban escuchando en ese momento, especialmente los discípulos, ya sabían que era común en esa época. Ahora, ¿qué problema, no? Porque el padre tenía un hijo que tenía un problema, quería resolverlo, y parece que en el único lugar donde le podían ayudar a resolver su problema, le decían, no hay más solución. Porque si acá el bicho no habla, no podemos nosotros echarlo. Dice, ¿cómo le podemos decir? A ver, salí de acá, ¿viste? No sabemos el nombre. El tipo se tiene que identificar con su identidad para que nosotros podamos saber bien cómo echarlo como corresponde, ¿no? Demasiada burocracia para la espiritualidad, ¿no? Pero bueno, son las tradiciones. Lamentablemente las tradiciones tienen esa pequeña característica. Entonces los discípulos, que algunos capítulos antes habían recibido de Jesús la autoridad para echar fuera demonios, en ese momento también veían que no podían hacer nada. ¿Cómo Jesús nos dio autoridad para echar fuera demonios y este otro no se sujeta? Yo pensé que lo que recibíamos de Dios era algo diferente y un choque, toda una situación de crisis tremenda. Y esto me hace pensar, ¿no? Nosotros también, a veces, ante una situación evidente de necesidad, ¿cómo son nuestras respuestas? ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿A qué nos abstenemos nosotros a la hora de actuar? Si no cumple con un requisito tal X o no guarda parámetros establecidos según se nos ha enseñado y cosas por el estilo, como no va a ser a la forma que yo conozco, yo ya sentencio que esto es imposible. Esto no tiene más arreglo, esto no va a cambiar más. Porque no se mueve, porque no hace, porque no reacciona, porque no responde a la forma en que yo quiero que se responda por la cura que yo le quiera dar. Y estaban los discípulos nuevos, bastante inexpertos, que sin tener mucho discernimiento del tema, sabían que no les cerraba el cuadro. No puede ser que este chico se vuelva a su casa así como llegó, pero no podemos hacer nada nosotros. Si estuviera Jesús acá, ¿qué haría Jesús, no? Como dicen los norteamericanos cada vez que tienen que decidir algo, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este momento? Jesús estaba de retiro espiritual, estaba el Señor allá teniendo su experiencia, y baja, ¿no? Y en un momento, ese episodio que estaba ocurriendo con una multitud, te puedo asegurar que tranquilamente pudo haber sido, si fuese una iglesia de hoy, ese mismo episodio puede ser motivo para que se divida una iglesia, para que la gente no vuelva más a la iglesia, para que salgamos en los diarios y digan son todos unos chantas, un show de la fe.
Llevaron a un pibe que tenía unos problemas bárbaros y lo pusieron ahí, le gritaban, de todo, le pedían el documento, decían que ese documento no valía porque tenía ese otro documento, de todo, un show. Hoy podía ser un papelón con todas las letras. Bueno, en esa época también. Había dos doctrinas, dos maneras de pensar, dos formas de ver la espiritualidad que en ese momento estaban chocando. Ahora, en medio de una multitud confundida, en medio de un padre desesperado, un chico con necesidad, unos discípulos totalmente descolocados y unos religiosos totalmente furiosos, ¿quién era el que salía ganando ahí? El que estaba dentro del pibe estaba mudo, pero se estaba matando de risa. Qué bien que hago la obra, ¿no? Qué barbaridad. Nadie resuelve un problema y encima se dividen. Y es muy probable que quede un mal testimonio acá. Y este pibe va a seguir siendo esclavo mío toda la vida, porque ese va a ser su destino, ¿no? Entonces, imagínense que Pedro, que era el que había llegado, que se había ido con Jesús al monte de la Transfiguración, y era el que había propuesto, hagamos 3 enramadas acá, para que una para Elías, otra para otra, para Moisés, y nos quedamos acá toda la vida, que está buenísimo. Y Jesús le dijo, no, escuchó la voz, vamos, vamos. Habrá venido medio, cuando vio todo ese espectáculo, dijo, ¿no te dije, Jesús, que teníamos que quedarnos allá arriba? Allá sí que estaba bueno. Es como las hermanas cuando vayan el sábado a Grutli y estén pegando la vuelta y se encuentre su propio valle con sus situaciones por resolver, ¿no? Te dan ganas de irte a otro lado. Te dan ganas de mandarte a mudar. Porque es un lío, no se entiende nada. Uno grita, el otro discute, uno dice que tiene mejor estrategia, el otro dice que así no se puede hacer, pero nadie resuelve nada acá. Nadie encara una solución. Es un bajón. Eso no sirve ni para una familia, no sirve para la sociedad, no sirve para la iglesia. Es un desastre, ¿no? Entonces, la realidad es que había que bajar al monte y había que lidiar con los problemas. Y la vida es así. Es confusión por un lado, desesperación por otro, muchos problemas, pero es la vida. Y hay que lidiar con los problemas de la vida. No podés estar toda la vida de retiro, no podés estar toda la vida y no podés mantener una posición neutral, diciendo, bueno, no, pasa que ahí en esa parte esos religiosos de la iglesia, aquellos otros que vienen con sus ideas nuevas. No podés estar al margen de todo esto, ¿no? Un padre desesperado, un chico endemoniado y unos discípulos derrotados. Y unos religiosos que discutían, porque el religioso para discutir, es mandado a hacer. Tiene todos los argumentos. ¿Qué hizo Jesús? Para empezar, hizo callar a los religiosos, que eso es importante, consoló al padre, y vamos a ver cómo, sanó al muchacho e instruyó a los discípulos. Entonces, ¿vieron que cuando Jesús llega, cómo se hace la diferencia, no? ¿No nos pusimos a pensar alguna vez que quizás nosotros, cuando estamos en una situación, piensa en su familia, piensa en la iglesia también ya que está, que es un desastre bárbaro, que cada uno dice lo que le parece y no se ponen de acuerdo y cada uno desde su terquedad y de su manera de ser defiende una posición que sabe que no le funcionó nunca, pero el tipo está agarrado de eso. Y los otros vienen con sus ideas innovadoras, pero no saben ni cómo, ni qué hacer ante una situación de crisis. Y está acá el pobre inconverso, el tipo que está con problemas, no sé quién lo va a atender, cómo. Y fui a la iglesia, pero no sé, viste, nada. Y me fui porque sentí que no era mi lugar, ¿eh? Sentí que, claro, porque nosotros estamos acá discutiendo a ver si lo hacemos así, lo hacemos así, porque siempre se hizo así, porque hace 35 años y venimos los otros, lo que tenemos idea más nueva y nos empantanamos en eso, no salimos a ningún lado. Y los de afuera miran, dice, estos son como la serie Netflix. Porque por a veces damos esa imagen, ¿no? Mucho le ofende eso. Y Jesús resolvió las cosas de esta manera. El Señor quiere hacer callar a muchos religiosos en ese tiempo. El Señor trae mucha palabra de consuelo para padres desesperados y muchas sanidades para hijos en problemas, ¿no? Pero lo más importante, trae instrucciones, trae enseñanzas y trae nuevos tiempos para los discípulos que quieran aprender. Para los discípulos que quieran aprender, el Señor tiene nuevas enseñanzas.
¿Sabe qué? Al discípulo no le gusta aprender porque generalmente siempre se confronta con lo que estaba haciendo está bastante lejos de lo que Dios quería hacer, está bastante lejos. Pero bueno, es un proceso, no nos gusta que nos confronten, no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos hagan ver que estamos haciendo las cosas mal. Pero viejo, si seguimos en ese papel, vas a seguir teniendo los mismos resultados de siempre. Entonces, deja que te interpele el Señor, deja que te muestre y va a ver que las cosas son diferentes en todo sentido. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se fue el tiempo? Cuando Jesús llega, pregunta, ¿qué pasa acá? ¿De qué disputan esto? ¿No? O sea, ¿qué es esta conversación? Vos nunca llegaste a un lado y decís, che, qué tanto ruido, que no llega a nada. No, pero que acá, que allá. Y aparece uno en ese momento. Pasa que yo traje a mi hijo y le da una descripción de la situación del hijo. Mateo y Lucas dan unos detalles como dando a entender que ese chico tenía una especie de epilepsia o alguna especie de dolencia neurológica. Como sea, nosotros no podemos reducir todo a una cuestión médica el asunto, porque el pasaje de Marcos nos deja claro que más allá de que exteriormente sea un problema que pueda ser tratado a nivel médico, tiene una raíz espiritual de fondo. Y entonces hay un desorden dentro del interior de esa persona a causa de una instigación demoníaca que se manifiesta en hechos exteriores de este tipo. Entonces, imagínense, viene el pibe acá y dice, no, una epilepsia, dice, llévalo al neurólogo nomás. Que le den la pastilla ahí, lo que sea. Ya está, problema resuelto, hermano, pasemos otra cosa mariposa, ¿viste? Y ya lo llevé de iglesia en iglesia, dice la madre. Pero bueno, entre el otro que me lo llevó al médico, el otro me lo sentó, le hizo una charla, le hizo la psicológica, pero nadie le resolvió el problema. Porque nosotros acá, por ejemplo, no somos de lo que le damos libertad al Espíritu Santo, todo lo vamos a ver por el lado de la mente, entonces creemos que este tiene un problema mental. Después nosotros no, fuimos a otro lado y somos de lo que creemos que todo demonio, ¿viste? Y con reprender alcanza, y ahí está. Y vemos que al poco rato el muchacho está de vuelta en la misma condición. Esos extremos que nos llevan a no solucionar ningún problema y a vivir así confundidos, totalmente confundidos. Y el Padre le da una descripción, un espíritu que lo tiene, ¿sabes de cuándo? Desde la niñez. Hay problemas en la vida de la gente que arrancan muy temprano, muy temprano. Hay que tomarse el trabajo de hacer un viaje en el tiempo e ir a los primeros años de mucha gente para encontrar allí los orígenes y las raíces de los problemas que hoy lo están atormentando a muchas personas. Pero claro, eso lleva tiempo. Eso implica la dedicación de algo que yo no sé si estoy dispuesto a dárselo, dedicarle tiempo a una persona para escuchar sus problemas. Para saber, no, yo lo quiero resolver con 3 o 4 gritos, ¿viste? ¡Fuera en el nombre de Jesús! Ya está, y se tiene que, en el nombre de Jesús, y tráeme aceite por las dudas. O lo quiero resolver de otra manera, ¿no? No, pasa que si no cumple así, asá, y no le dedicamos nada de tiempo. La persona tiene un problema evidente, venga para acá, repita conmigo, váyase tranquilo. Y se va con su problema, quizás un poquito más aliviado emocionalmente, lo que sea, pero el problema sigue estando. Desde la niñez lo tiene. Y cuando se le manifiesta, dice, lo quiere tirar al fuego, lo quiere tirar al agua, en esos dos extremos. Hay mucha gente que tiene problemas que los consumen y en cualquier momento los van a matar porque están consumidos esos problemas, y hay gente que está pasando por situaciones que los ahogan literalmente. Porque ¿para qué lo iba a tirar al agua el demonio? ¿Para pegarle un baño? No, lo quería ahogar. El muchacho perdía control de sí mismo, era movilizado, era controlado por esa entidad que estaba dentro suyo, e involuntariamente, sin darse cuenta, sin caer en el detalle de lo que estaba haciendo, de golpe y porrazo se iba a matar. Si este sigue así, se me va a matar, dicen los padres.
parece que no se da cuenta. Agarra esa junta, toma esto, agarra lo otro. Y lo que a nosotros nos parecen simplemente actos de rebeldía, en realidad son expresiones de mucho dolor interno y sufrimiento que están pasando los muchachos, ¿no? Y entonces y cruje los dientes, y se revuelca, y se lastima todo. Cuando vemos la película de Jesús y vemos que lo traen ese muchacho, vemos que el chico está normal. Hace unos temblequeos más o menos para la actuación, pero yo imagino que ese muchacho que habrán tenido ha estado todo lastimado, desfigurado, ha estado todo muy mal, porque si se quemó, se ahogó, se golpeó, se retorció, crujía los dientes, echa de pumarajo, dice, y se va secando. Esa expresión se va secando quiere decir se va poniendo cada vez más débil. Quiere decir que va perdiendo contextura. Quiere decir que va perdiendo frescura. Es un espectro de lo que era antes. Yo lo veo a mi hijo, hoy no lo conozco. Se va secando. Ya no tiene vida. Ya no habla, porque el espíritu que tiene es mudo. Yo no sé si usted algún día le agarró el espíritu mudo a sus hijos. Espere que ya le va a agarrar. No habla nada, dice. Algunas tienen los esposos con espíritu mudo, ¿no? Y no sé qué hacer, dice, no habla nada, no cuenta los problemas que tiene. ¿Y que tú estás endemoniado entonces te pibe? No, no necesariamente. Pero fíjense qué problema, ¿no? Porque si habláramos, algunas cosas se solucionarían. ¿Cuántos problemas se solucionarían si empezáramos a hablar? Y yo no lo puedo ayudar a él porque no me dice lo que le pasa. Y yo no sé, entonces no sé cómo ayudarle. Imagínense la desesperación de ese padre, ¿no? Que va y agarra a los discípulos. Ustedes están cerca de Jesús y los discípulos no podían. Y estaban los religiosos ahí cerca y dicen, mira, tenemos la oportunidad de matarnos de risa de estos otros. Ah, sí que no pueden liberar al pibe. Ustedes son del Jesús, ¿eh? ¿Y dónde está el Jesús? Está de retiro y ustedes están acá, solos, tirados. Ay, qué vergüenza, cuando yo quiero predicar y cuando pasa algo y oro y no hay una oración, una respuesta a la oración, qué calor. Yo no sé, yo paso unos calores bárbaros. Ahora estoy un poco más curtido, pero antes, porque para mí era toda una cosa, oramos, y ya está. Y qué satisfacción, qué egocéntrico. En realidad es eso nada más. Queremos que, como para taparle la jeta al diablo, decimos nosotros. En realidad queremos hacernos ver muchas veces. Y a veces cuesta más trabajo y está. Y bueno, no estaba Jesús en ese momento y tenían los religiosos que le estaban ahí cuestionando todo el tiempo, todo momento. Qué desastre. Y Jesús dice una sola palabra, dice nada más, que voy a marcar. Dice un par de cosas más, pero no me voy a extender porque tengo unas ganas bárbaras. Porque arranca Jesús, le dice generación incrédula. Mateo agrega y dice generación incrédula y perversa. Se le voló la paloma al Señor, le agarró toda la bronca, se desubicó. ¿No? No. Simplemente hace una descripción del estado de situación de quienes estaban en ese momento a intentar resolver el problema y por qué no lo podían resolver. Por incrédulos y por perversos. Nada más que por eso. Nuestra falta de fe y nuestra disposición a pervertir todo lo bueno y todo lo espiritual y lo que corresponde, termina siendo un obstáculo para cualquier obra que Dios quiera hacer. Entonces, mientras nosotros sigamos siendo una generación que se caracterice por la incredulidad en las cosas de Dios y por estar pervirtiendo a conveniencia mía mandamientos, promesas, enseñanzas, doctrinas, la gente seguirá endemoniada, la multitud seguirá confundida, los religiosos seguirán ciegos y el diablo seguirá de fiesta. Y entonces Jesús hace esto, pero Él da la solución. Dice, tráiganmelo. Tráiganmelo. Y yo creo que esta es la palabra que resume para nosotros inaugurando este mes de la familia, mis hermanos, con respecto a lo que tenemos que hacer con respecto a nuestros hijos. Porque creo que todos sufrimos y todos padecemos ansiedad a causa de los hijos. Nos da ansiedad saber cómo están, cómo van a estar, cómo estuvieron, qué es su salud, qué es sus estudios, qué es su educación, qué es su junta, qué es su crecimiento, qué es su vida espiritual.
que llegan a determinada edad y de pronto se vuelven mudos, se vuelven sordos, que no quieren saber nada con la iglesia que vos lo traías antes, ahora ya no quieren venir más, que de pronto cada vez en esa libertad agarran la calle por su cuenta, que se hacen grandes, se casan y no eran lo que vos lo criaste, porque son tipos que son golpeadores, que son delincuentes, y vos esto ya no tiene más salida, y nunca se puede hablar nada. Y Jesús trae la solución: tráiganmelo, tráiganmelo. Por eso la vez pasada, cuando en la reunión que presentamos los niños acá, hablábamos de que le traían los niños a Jesús, no lo traían porque el padre tenía iniciativa, porque hay un mandamiento bíblico que dice que a los hijos hay que llevárselo a Jesús. Y más si están en esta situación de problema. Pero si no quiere venir a la iglesia, cuando era chiquito lo traía y lo podía manejar, pero ahora ya no quiere venir y el mandamiento sigue vigente: tráigamelo. Y déjeme decirle algo: la única solución que va a haber para la vida de sus hijos está en sus manos y en su disposición a obedecer este mandamiento, llevárselo a Jesús. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo se lo llevo yo a Jesús si el chango no quiere saber nada? Se queda durmiendo, me echa, me corre, no quiere saber nada. ¿Cómo se lo llevo yo a Jesús? Yo tengo un problema con que mi hijo no quiere venir a la iglesia y este otro encima me dice que es mi obligación que lo tengo que traer. El problema es que usted confunde traer a Jesús con traerlo a la iglesia. Y los chicos no quieren saber, en la mayoría de los casos, nada con venir a la iglesia. Pero no tienen problemas con venir a Jesús. Entonces nosotros a veces llevamos a los muchachos a cualquier lado menos a Jesús. Entonces hay que llevar a los hijos a Jesús. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar nosotros, salir de esta comodidad religiosa que tenemos, de creer que con traer mis hijos a la iglesia yo ya estoy haciendo la gran obra espiritual que tiene que venir sobre la vida de mis hijos. Usted trae sus hijos a Jesús cuando ora constantemente por sus hijos. Usted lleva a sus hijos espiritualmente en oración. Y esto lo va a hacer cuando sus hijos son chiquitos, cuando sus hijos son jóvenes y cuando sus hijos son viejos también. Es la mejor manera de traerlos a Jesús. Pero déjeme decirle algo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el reflejo, o deberíamos ser, el reflejo de la imagen de Jesús. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros, ¿sabía? Vamos a predicar y vamos a dar testimonio porque la gente tiene que ver a Jesús en nosotros. La pregunta es: ¿tus hijos ven a Jesús en vos? ¿Ven mis hijas a Jesús en mí? Porque la forma en que yo muestre a Jesús, la manera en que ellas vean a Jesús va a determinar si realmente van a venir a Él o lo van a rechazar. Cuando yo repelo con mis actitudes, con mis acciones, con mis gestos, básicamente en vez de acercar a Jesús a mis hijos, los estoy corriendo, porque yo debiera ser el reflejo de Jesús, la imagen de Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora tengo que andar haciendo sermones, milagros, enseñanza? No, ese es otro gran problema. Y los padres, y hablo de los padres en sentido masculino del término, que somos bastante bestias para entender estas cuestiones, entonces todo lo resolvemos con una cuestión de meros formalismos religiosos y mandatos. Y cuando uno estudia la vida de Jesús, ve su comportamiento, ve sus actitudes, ve su gesto y ve sus reacciones en determinados círculos sociales, uno aprendería tantas cosas, se sacaría de encima tanta carga y tanto formalismo y pasaría mejores tiempos con los hijos de uno. Para empezar, ¿no? Entonces, tráiganmelo, dice el Señor. Está desesperado, está angustiado. La iglesia al final mucho no le pudo ayudar. Los pibes no quieren venir a la iglesia, esa es la realidad. Y esto es una triste realidad que yo se lo tengo que blanquear hoy. Es alarmante la cantidad de adolescentes que ya no quieren venir más a la iglesia. El diablo los está sacando, sí, pero ¿no será que nosotros nos lo estamos llevando a donde los tenemos que llevar? ¿Solamente queremos que vengan a la iglesia? ¿Que vengan a la iglesia a qué? ¿A escuchar este sermón
de viejo, hecho para viejo y hecho por un viejo encima. Entonces, ¿es eso? No, aparte de esto tiene que haber algo más. Tiene que estar Jesús acá. Tiene que estar Jesús en las personas. Tiene que estar Jesús en la propuesta. Tiene que estar el Señor. Y la forma en que ellos van a ver a Jesús no va a ser la manera en que yo lo estoy viendo, ni la manera en que la conocimos nosotros. Porque si no voy a estar como los escribas. Si no dicen Jesús de la manera que yo lo digo, entonces no va a funcionar. Si no adoran como yo adoro, entonces no hay adoración. Si no leen la palabra como yo la leo, la entendí en la versión que yo solamente a mí me gusta, entonces no hay poder de Dios. Entonces, en este mes de la Biblia, no, ya pasó el mes de la Biblia, este mes de la familia, inauguremos este mes de la familia con este firme propósito de decir, mis hijos tienen que ir a Jesús, pero no van a ir solos. Yo lo tengo que llevar. ¿Hasta cuándo, pastor? Toda la vida. Toda la vida. Porque llevar a Jesús se hace en el Espíritu. No se hace a la fuerza, no se hace con imposiciones, no se hace con empujones. ¿Sabe cuándo arranca todo esto? El día que usted presentó su niño en una ceremonia pública y se comprometió delante de Dios que usted iba a guiar a ese niño o esa niña hasta que tenga la edad suficiente. Pero después, ¿qué? ¿Arreglate solo? No, no existe el arreglate solo. En la familia de Dios no existe el arreglate solo. Nadie debiera tener que arreglarse solo en las cosas de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esta disposición para andar resolviendo problemas de otras familias ajenas, debiéramos tener mayor dedicación para resolver los problemas que tenemos en la familia nuestra. Y especialmente con nuestros hijos. Entonces no te funcionó ya venir a estar presionando, obligando. Reforzalo un poco más en oración, cubrilo, porque la verdad que este pasaje nos muestra el gran desastre que puede hacer el diablo sobre la vida de cualquier persona, sea joven o no, si no es traído a Jesús. Estás como un padre desesperado, no te ayudan las personas. Llévaselo a Jesús, no se lo lleves al pastor, llévaselo a Jesús. No te lo lleves al líder de jóvenes, al líder de adolescentes, al líder de niños, llévaselo a Jesús. Porque no te va a gustar probablemente cómo maneja el líder de jóvenes ciertas cosas, llévaselo al Señor. Y a veces llegamos a un lugar donde dicen, no, pero si acá todo el mundo está peleado, y acá me hicieron esto, me hicieron lo otro, y me miraron así, así. Si seguimos pensando nosotros que nuestra forma es venir a traerlo, a ser parte de una comunidad social, nada más, entonces siempre vamos a tener estos problemas. Pero cuando todos nos decidamos que todo lo que tiene que ver conmigo, yo se lo llevo a Jesús, yo creo que ahí van a empezar algunos cambios espirituales positivos en mi vida y en mi familia. Amén. Tus estados de ánimo, llévaselo a Jesús. Tus angustias personales, tus bajones, tus depres, todo llévaselo a Jesús. A Jesús le traemos todo, le traemos la alabanza, le traemos la ofrenda, pero yo no sé si le traemos los hijos. Los hijos lo traemos a la iglesia nada más. No está mal. No está mal si todo funcionara como dice el guión. Venimos todos como una familia unida, todos felices, limpitos, pulcros. Nos sentamos, nos vamos, sería una hermosura eso. Pero yo soy consciente de que en la mayoría de las familias no pasa eso. ¿Y qué hace esa familia? ¿Se desespera? Lo agarró el mudo y no lo suelta más, dice. Y ya está, estoy como los fariseos que decían, si no es de esta manera, entonces ya está, tu hijo se perdió. Ya está. Cuando esté arruinado en las drogas, revolcado, ahí va a venir a pedir la escupidera acá. Eso es lo que queremos nosotros pero pareciera ser que internamente lo hemos asumido. Mi hijo no va a ser esclavo del diablo. Mi hija no va a ser víctima de los manejos del enemigo, de sus planes. Porque yo me voy a asegurar, y Dios me va a dar la gracia, para entender que al único que realmente puedo llevarlo y que me va a dar una solución concreta es el Señor Jesús. Fallaron los hombres, no me voy a resentir con eso. Todos fallamos. Todos cometemos errores y todos tenemos problemas y todos tenemos problemas de interpretación de las cosas.
Pero yo ahora entiendo que después de tanto darme la cabeza contra la pared y tanto intentarlo de estas formas, me doy cuenta que la única salida que me queda es el Señor Jesús. Pero el problema está que al chico, para que venga Jesús, lo tuvieron que traer. Y antes de que traigan al chico, tuvo que ir el padre a tener una charlita con Jesús. Y me gusta la charla que tuvo Jesús con el padre. A los fariseos ni los miró, ni los mencionó. A los discípulos los reprendió, pero al padre lo comprendió en todo momento. ¿Desde cuándo está así este muchacho? ¿Y qué tiene? Le daba al padre la posibilidad de que exteriorice, de que hable, de que cuente su problema. Porque capaz que llegó un día y los otros dijeron, dejá, nosotros te lo arreglamos acá. Este es el típico espíritu inmundo, dice. Y nadie le preguntó nada al padre. Salvo las cosas de... Jesús charló con ese papá. Charló con esa familia. Se tomó tiempo para estar y después dijo, tráemelo. Yo tengo una solución. Pero primero vamos a resolver la cosa con vos. Porque el padre llega y le dice, si podés ayudar, ¿cómo que no voy a poder? Bueno, ayúdame, porque yo soy bastante incrédulo. Yo soy como esto que vos acabaste de decir. A causa de mi incredulidad, a causa de mi manera de ver las cosas, a causa de mi terquedad, de que soy un cabeza dura, estoy pasando esta situación. Ayúdame, Señor. Y termina el pasaje, después de esta liberación que el Señor hace, que son 3 puntos aparte de la liberación de este muchacho. Solamente les voy a decir que cuando lo están trayendo el espíritu inmundo se manifestaba violentamente. ¿Saben qué? Te estás acercando al Señor y vos ves que la cosa se pone peor, es clásico. El diablo se pone como loco, decimos nosotros, así muy teológico, ¿no? Pero es así. Enseguida todo se revoluciona. Empiezo a ir a la iglesia, todo va peor. Es típico. Si no te va a poder retener el diablo, va a tratar de hacer todo el daño que pueda antes de irse, porque sabe que le queda poco tiempo. Es lo que quiso hacer con este muchacho. Y después los discípulos van y hablan con Jesús, que esa es una charla que tenemos pendiente todos nosotros con Jesús de una buena vez. Ir y hablar y decir, Señor, ¿por qué yo no pude? ¿Por qué no me están saliendo las cosas como... Señor, ¿por qué yo veo que la Biblia dice algo y a mí me sale otra cosa diferente? ¿Por qué siempre me choco la cabeza contra la pared? Y ahí vamos a tener la respuesta de Jesús, y la respuesta de Jesús no nos va a gustar, pero es la gran verdad. Porque este género, ponerle el bichito mudo, pero este género que te acabo de decir, la incredulidad y la perversidad que tienen ustedes en su mente, no se va sino es con ayuno y oración. Algunos manuscritos antiguos solamente ponen la palabra oración, que es lo más importante. Después le agregan ayuno. Porque el ayuno, lamentablemente, ha sido tergiversado también en este tiempo, como todas las cosas que se pervierten dentro del Evangelio, y es usado como una especie de arma arrojadiza. Hago ayuno para derrotar al diablo. Y déjeme decir que usted no ayuna para derrotar a nadie. Usted ayuna para humillarse delante de Dios, porque es la única manera en la cual Dios puede perfeccionar su poder cuando usted está débil. Es la única manera. Estos ayunos que se hacen de guerra espiritual, lo único que dejan es cada vez más endemoniados alrededor nuestro. No liberan a nadie. Entonces hay que entender que el ayuno no es una especie, me pongo así, viste, Rocky, entrenando. Sí, es un entrenamiento espiritual, pero no para que usted salga a buscar camorra. Es para que esté preparado con discernimiento, con luz espiritual, atento a las palabras y por sobre todas las cosas con claridad para ver dónde se está moviendo Dios y dónde se mueve el enemigo también. Entonces, cuando tengamos un estilo de vida ferviente espiritualmente, quizás ahí podamos hablar que tenemos poder espiritual. Mientras tanto, no. Vamos a estar en esa lucha eterna entre cómo se tiene que hacer y cómo lo hago yo. Cómo lo hace él, cómo se hizo siempre, ¿no? Y los problemas siguen estando, los hijos siguen apartados, los padres siguen desesperados y las multitudes dicen, al final son un grupo de religiosos que lo único que hacen es se entretienen entre ellos, nada más. Hacen un show para la sociedad. Feliz mes de la familia. Para todos. Yo no sé, y guarda que ahora vienen después la de los matrimonios y la de los... ¡Oh! Esa va a estar brava. Pero yo tengo carga por mis hijas, como me imagino que ustedes tienen carga por los suyos, ¿no? Ya tan grandes, tan adolescentes, son muy chiquititos, seguro que sí, pero nos dan carga. Y quiero llevarlas al lugar correcto. Y quiero que vayan al lugar exacto. Y me doy cuenta que el único lugar es justamente en el Señor.
Y lo escuché de la boca de él. Nadie más me lo dijo. Leí ahí y él me habló y dice, tráiganmelo. Tráemelo a mí. Tráemelas a mí. Y yo te voy a mostrar, te voy a preparar cómo es que me lo traigas a mí. Yo siempre lo llevaba a la iglesia, pero viste que así no pasa nada. Y voy a tener que esperar, vas a tener que esperar, porque vos sabés qué, a la iglesia se viene voluntariamente, no se viene obligadamente. A la iglesia se viene a adorar al Señor y las adoraciones son espontáneas y voluntarias. A la iglesia se viene a servir a Dios y el servicio es voluntario. ¿Me entiende? Esto no es un lugar de esclavitud, de opresión, una prisión más donde los pibes anhelan tener 18 años para empezar a hacer su vida lejos de esto que mi viejo me atormentó toda la vida. Debería ser el lugar donde ellos quieran venir. Pero para querer venir acá tienen que ir primero a Jesús. Y el primer lugar donde van a encontrar a Jesús va a ser en tu persona. Es en ese lugar. Tus nietos, tus hijos están esperando eso. Y yo creo que Dios nos va a dar la gracia para que lo podamos hacer. Amén. Padre, en tu nombre, Señor, nos ponemos en tu presencia con esta gran necesidad que tenemos. Gran necesidad. Nuestros hijos son nuestra carga. Son nuestra preocupación, nuestra oración de día y de noche, nuestros motivos de angustia. Nos dolemos cuando le duele a ellos y nos ponemos tan felices cuando están felices. Queremos que estén mejor de lo que hemos estado nosotros, pero yo entiendo que la mejor forma, la mejor manera es que te conozcan a vos. Señor, sácanos esa carga que tenemos, carga autoimpuesta muchas veces, cómoda, de creer que solamente con que vengan a la iglesia ya alcanza, con que hagan un curso, con que repitan una oración ya alcanza. Necesitan tener un encuentro personal de carácter espiritual con vos. Yo solamente puedo orar por ellos, Señor. Yo solamente puedo bendecirlos. Y yo solamente puedo esforzarme para reflejar de la mejor manera tu persona delante de ellos. Perdón, Señor, porque a veces nos hemos esforzado por mostrarte delante de tantos ámbitos. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque no hemos sido luz, ni modelos, ni ejemplo para nuestros hijos. Al comienzo de este mes de la familia, Señor, queremos pedirte auxilio para que nos enseñes y nos muestres cómo llevártelo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.